Roma aprende a desconfiar de las casualidades. En el siglo II, cuando el imperio parece una máquina bien engrasada, la sucesión no se deja al azar. Se diseña, se negocia, se adopta. La púrpura no es una herencia doméstica, es un problema de Estado. Y en ese tablero, un niño nacido un 15 de diciembre del año 130, con un nombre largo y una genealogía que suena a buena familia, sin ser todavía destino, va a convertirse en pieza central de un plan que no inventó él, pero que lo fabricó. Nace como Lucius Seionius Commodus. Su mundo inicial no es el de los campamentos ni el de las fronteras, sino el de las casas nobles. Los atrios con bustos de antepasados, el olor a cera y a lana, el murmullo de clientes esperando el saludo matutino. Roma es una ciudad que vive de rituales. El saludo, la toga, el foro, el senado, las carreras, los baños, y también vive de una idea. La continuidad de la autoridad, de los impuestos, de los graneros, de las legiones que custodian ríos lejanos que la mayoría de los romanos jamás verá. Su padre, Lucio Helio César, Lucius Aelius César, había sido el heredero designado por el emperador Adriano, no un hijo natural, un adoptado. Así funcionaba el poder cuando quería parecer racional. Adriano, viejo, enfermo, con el carácter endurecido por años de mando y sospechas, había elegido a Helio como sucesor. Helio era elegante, de buena presencia, con conexiones, con el tipo de refinamiento que gusta en palacio, pero el cuerpo no siempre obedece a la política. Helio muere en enero del 138, antes de que Adriano muera, y de pronto el niño Lucio queda marcado por una ausencia que pesa más que cualquier herencia. La herencia de un heredero que no llegó a serlo. En Roma, la muerte de un designado no es solo un drama familiar, es un temblor administrativo, porque el imperio no puede permitirse un vacío. Adriano, ya en el final, hace lo que Roma ha aprendido a hacer cuando quiere controlar el futuro. Adopta de nuevo, elige a Tito Aurelio Fulvo, Boionio Arrio Antonino, el senador que la historia recordará como Antonino Pío, un hombre de reputación sólida, de modales contenidos, de religiosidad pública, de esa clase de virtud romana que no necesita gritar, pero la adopción viene con condiciones. Adriano no solo adopta a Antonino, le impone que adopte a su vez a dos jóvenes. Uno es Marco Annio Vero, el futuro Marco Aurelio. El otro es el pequeño Lucio, hijo del heredero muerto, para que la línea de Helio no se pierda y para que el plan de Adriano sobreviva incluso a la biología. Así, en un solo movimiento, Roma coloca dos futuros en la misma casa, dos tronos, una sola púrpura, aunque todavía nadie lo diga en voz alta. En el año 138, cuando Antonino Pío se convierte en emperador tras la muerte de Adriano, el niño Lucio entra en una familia imperial, que no es exactamente una familia, es una institución. La adopción en Roma no es un gesto sentimental, es una herramienta jurídica y política, cambia nombres, cambia destinos, cambia la manera en que el Senado y el ejército miran a un muchacho cuando camina por el Palatino. Lucio pasa a llamarse Lucius Aelius Aurelius Commodus. El nombre es un mapa. Aelius lo ata a la memoria del padre perdido. Aurelius lo inserta en la casa de Antonino. Commodus conserva el eco de su origen. En Roma el nombre no es solo etiqueta, es propaganda, es legitimidad, es un recordatorio constante de quién te hizo y para qué. El ambiente en el que crece es el de la llamada Edad de los Antoninos, esa época que los escritores posteriores idealizarán como un tiempo de buen gobierno, de prosperidad, de fronteras relativamente estables, pero incluso en los años tranquilos, el imperio es una bestia enorme que necesita alimento diario. Decisiones, cartas, audiencias, nombramientos. Antonino Pío gobierna desde Italia, sin las grandes campañas personales que habían marcado a otros emperadores. Su estilo es el de la administración paciente, la justicia, el equilibrio con el Senado, y en esa calma, la educación de los herederos se vuelve un asunto central. La educación de un príncipe romano no es solo leer a Homero o declamar a Demóstenes, es aprender a estar de pie sin moverse cuando te observan, es dominar el latín y el griego, porque el imperio habla en dos lenguas y piensa en dos tradiciones, es entrenar el cuerpo, sí, pero también entrenar la cara, no mostrar demasiado, no prometer demasiado, no ofender a quien mañana puede ser aliado, es escuchar a juristas discutir sobre herencias y contratos, porque el poder en Roma se sostiene tanto con legiones como con pergaminos.
es asistir a sesiones del Senado, aunque sea como espectador, para entender el teatro solemne de la República que el imperio conserva como máscara. Marco, el otro adoptado, es distinto. Marco es el muchacho serio, inclinado a la filosofía, a la disciplina interior, a esa idea de virtud que se mide por la resistencia al placer. Los relatos lo pintan desde temprano como austero, casi incómodo con el lujo. Lucio, en cambio, crece con otra música en la sangre. No es que sea incapaz de aprender, es que su temperamento parece buscar el brillo, el aplauso, la vida social, el placer de ser visto. Roma, que adora la virtud en los discursos, también adora el espectáculo, y un príncipe que sabe moverse en ese mundo puede ganar algo que no se enseña en las escuelas: popularidad. Antonino Pío, sin embargo, no puede permitirse que uno de sus herederos sea solo un dandy. La casa imperial es un taller, se fabrica autoridad, se fabrica presencia, se fabrica continuidad. Lucio recibe honores, cargos, escalones cuidadosamente colocados para que el Senado y el pueblo lo vean crecer como se ve crecer una columna, tramo a tramo, sin grietas aparentes. En la Roma imperial, la carrera política tradicional, el cursus honorum, se adapta para los príncipes. No se les deja competir como a los demás, se les abre camino, se les da el consulado antes de tiempo, se les concede el título de César, se les asocia a ceremonias públicas. Cada gesto es un mensaje. Este joven pertenece al futuro, y el futuro, en Roma, es un asunto que se anuncia con monedas. Las monedas son el periódico del imperio, circulan por manos de soldados en Britania, de mercaderes en Alejandría, de campesinos en Hispania. En ellas se graban rostros, títulos, virtudes. La imagen del heredero no es un capricho artístico, es una declaración de estabilidad. Cuando el rostro de Lucio aparece, cuando su nombre se pronuncia en fórmulas oficiales, el imperio está diciendo: no habrá vacío, no habrá guerra civil, no habrá sorpresa. Pero la estabilidad es una ilusión que se mantiene a fuerza de vigilancia. Antonino Pío envejece, y con cada año que pasa, la pregunta silenciosa se vuelve más pesada. ¿Quién sostendrá el peso cuando él falte? Marco parece el candidato natural, serio, respetado, casado con Faustina la menor, hija de Antonino, lo que lo ata aún más a la casa. Lucio, en cambio, es el heredero por diseño de Adriano, el recordatorio de una promesa antigua: 2 líneas, 2 legitimidades, 2 tronos, una sola púrpura, aunque todavía sea una sombra en el fondo del salón. Lucio no es un extraño en la corte, está dentro, pero estar dentro no significa mandar. Durante el reinado de Antonino, el poder real está en manos del emperador y de su círculo de consejeros, juristas, prefectos. Los jóvenes aprenden mirando, aprenden escuchando cómo se resuelven disputas entre ciudades, cómo se nombran gobernadores, cómo se responde a una crisis de abastecimiento. Aprenden que el imperio no se gobierna solo con grandes gestos, sino con una cadena interminable de decisiones pequeñas, y aún así, la vida de palacio tiene su propio veneno. La comodidad, el lujo no es solo oro y mármol, es la sensación de que el mundo se organiza para ti: los baños calientes, los banquetes, los espectáculos, la facilidad con la que una orden abre puertas. Para un temperamento inclinado al placer, Roma ofrece un menú infinito, y al mismo tiempo exige una máscara de gravedad. Los escritores antiguos, siempre dispuestos a moralizar, hablarán de Lucio como un hombre entregado al ocio, a los juegos, a los actores, a los aurigas, a las noches largas. Hay que leer esas acusaciones con cuidado. La historia romana está llena de retratos construidos para contrastar virtudes: Marco, el filósofo; Lucio, el hedonista, la pareja perfecta para una lección moral. Pero incluso si se exagera, algo queda. Lucio no es Marco, y esa diferencia, en un sistema que necesita símbolos, se vuelve política. Antonino Pío muere en marzo del 161. No muere en campaña, ni asesinado, ni derrocado. Muere como había vivido su reinado, con una calma que parece casi programada, y entonces el mecanismo de la sucesión se activa. El Senado se reúne. Los guardias, los funcionarios, los hombres que controlan el acceso al poder, todos miran hacia el Palatino. Marco Aurelio es el heredero principal, el hombre que ha sido preparado para gobernar, pero el diseño de Adriano sigue ahí, como una cláusula en un contrato que nadie puede ignorar sin pagar un precio. Marco hace algo que, en la práctica imperial, es inédito en su forma. No gobierna solo, insiste en que Lucio sea elevado con él,
no como un César subordinado, no como un heredero en espera, sino como Augusto, como emperador pleno, dos emperadores al mismo tiempo, dos tronos, una sola púrpura. La diarquía no es una teoría, es un hecho político, y Roma, que ha visto cogobiernos de facto, regencias, asociaciones, ahora ve la fórmula oficializada con una claridad que obliga a todos a recalcular por qué Marco lo hace, porque la legitimidad no es un lujo, porque el imperio es demasiado grande para jugar con resentimientos dinásticos, porque Lucio tiene su propia base simbólica. Es el hijo del heredero de Adriano, el adoptado por Antonino, el nombre que completa el plan. Negarle el rango sería abrir una grieta, y en Roma las grietas se convierten en guerras. Así, Lucio se convierte en Lucius Aurelius Verus. El nombre cambia de nuevo, como si la identidad fuera arcilla en manos del Estado. Verus, el verdadero. Un título que suena a promesa y a propaganda. En el mismo acto en que se le da el poder, se le da una palabra que lo obliga. Ser verdadero, ser digno, ser lo que el nombre afirma. La ciudad observa. El pueblo romano, acostumbrado a medir a sus gobernantes por el pan y los juegos, por la presencia en los espectáculos, por la generosidad, en las distribuciones, ve en Lucio a un emperador joven, más cercano quizá a sus gustos que el serio Marco. El Senado, en cambio, mira con otra lente. La de la estabilidad institucional, la de los precedentes, la de la jerarquía. Dos emperadores significan dos cortes potenciales, dos redes de favores, dos centros de gravedad, significan también una pregunta que nadie formula en público. Cuando haya que decidir, ¿quién decide? Marco tiene la auctoritas moral, la reputación de hombre de deber. Lucio tiene la juventud, el brillo, la posibilidad de ser el rostro amable del poder. En un imperio donde la imagen importa tanto como la ley, esa división puede ser útil, también puede ser peligrosa. Los primeros meses del cogobierno son un ejercicio de equilibrio. Se reparten títulos, se reparten honores, se reparten responsabilidades. La maquinaria administrativa sigue funcionando. Los gobernadores envían informes, las ciudades piden privilegios, los juristas redactan rescriptos. Pero el mundo exterior no espera a que Roma se acostumbre a su nueva fórmula. En las fronteras, los enemigos no leen decretos del Senado, leen señales de debilidad, y el año 161 trae una señal clara desde Oriente. Partia, el gran rival en el este, mueve sus piezas. Armenia, reino tapón entre Roma y Partia, se convierte en el tablero inmediato. Los partos intervienen, cambian reyes, desafían la influencia romana. En Siria, una de las provincias más ricas y estratégicas, la tensión sube. Las legiones del este, acostumbradas a una frontera compleja, sienten el golpe. La guerra no es todavía una historia completa. Es un rumor que se vuelve informe, un informe que se vuelve alarma. En Roma, la noticia de una crisis oriental no es solo un problema militar, es un problema de legitimidad, porque el emperador, desde Augusto, es ante todo el comandante supremo. El imperio tolera muchas cosas, pero no tolera la imagen de un príncipe incapaz de proteger las fronteras. Y ahora hay dos príncipes, dos tronos, una sola púrpura. ¿Cuál de los dos irá? ¿Cuál de los dos se quedará? ¿Cuál de los dos será visto como el defensor? Marco, el hombre de la administración y la filosofía, entiende que el poder también es presencia, pero también entiende que Roma no puede quedarse sin su centro político. Y entiende algo más, que Lucio, el coemperador, necesita una función que lo justifique. No basta con compartir títulos, hay que compartir cargas. La guerra en Oriente ofrece una salida que es al mismo tiempo oportunidad y riesgo, porque enviar a Lucio al este es darle un escenario, es darle legiones, generales, provincias, una corte itinerante, es darle la posibilidad de convertirse en el rostro de la victoria, pero también es exponerlo a la tentación del lujo oriental, a la distancia de Roma, a la necesidad de mandar de verdad o de quedar como figura decorativa. En el imperio, la distancia es una prueba. A cientos de millas del Senado, lejos del control directo de Marco, Lucio será emperador sin el filtro cotidiano de la capital. Antes de que Lucio parta, su biografía ya está marcada por esa dualidad que Roma ha creado para él. Es heredero por adopción, no por sangre. Es emperador por diseño, no por conquista. Es Augusto junto a otro Augusto que parece encarnar la virtud clásica, y sin embargo, su nombre está en las monedas, su rostro en las estatuas, su autoridad en los decretos. La púrpura no distingue entre temperamentos. La púrpura exige resultados,
En esos días, el Palatino no es solo un conjunto de palacios, es un centro nervioso, mensajeros llegan con polvo en las sandalias, con tablillas selladas, con noticias que cambian el tono de las conversaciones. Los prefectos del pretorio, los hombres que controlan la guardia y una parte crucial del orden interno, calculan riesgos. Los senadores, expertos en leer el viento, se alinean con prudencia. Los amigos de Lucio, los que disfrutan de su generosidad y su gusto por el espectáculo, ven en el viaje una promesa de nuevas oportunidades. Los partidarios de Marco, los que valoran la sobriedad, temen que el coemperador convierta la campaña en un desfile, y sin embargo, el sistema romano no se sostiene por la pureza moral de un hombre, se sostiene por una red de mandos, por la disciplina de las legiones, por la capacidad de nombrar a los adecuados. Antonino Pío había mantenido la paz con administración. Ahora la paz se rompe con una decisión ajena, y la respuesta tendrá que ser imperial. Lucio, con apenas 30 años, se encuentra en el centro de una paradoja que Roma ha construido. Es emperador pleno, pero su experiencia de gobierno real es limitada. Es símbolo de continuidad, pero su carácter parece inclinarse a lo efímero. Es el verus, el verdadero, pero su reputación ya empieza a teñirse de rumores sobre placeres y excesos. En Roma, los rumores son una forma de política. No necesitan ser completamente ciertos para ser útiles. La coemperaduría, además, obliga a un nuevo lenguaje. Las fórmulas oficiales deben incluir a ambos. Las decisiones se emiten en nombre de dos. Las estatuas, los altares, los juramentos militares, todo debe adaptarse. El ejército jura lealtad a 2 Augustos. El pueblo aclama a 2. El Senado decreta honores para 2, y en esa duplicidad, cada gesto se interpreta. ¿Quién habla primero? ¿Quién aparece más? ¿Quién preside los juegos? ¿Quién distribuye donativos? Lucio tiene un papel natural en la escena pública. Sabe gustar, sabe presentarse. En una ciudad donde el emperador es también un actor en el gran teatro cívico, esa habilidad no es menor. Pero el imperio no se gobierna solo con aplausos, y la guerra que se anuncia en Oriente no se gana con discursos. Aún así, antes de que las legiones marchen, antes de que Antioquía se convierta en el centro de gravedad del conflicto, hay un momento de suspensión en Roma, un instante en que todo parece todavía controlable. Los templos siguen recibiendo sacrificios, los mercados siguen llenos, el Tíber sigue arrastrando barcazas con grano, la vida cotidiana continúa, como si el imperio fuera eterno. Pero en los pasillos del poder, la palabra Partia cambia el aire, porque Partia no es un enemigo cualquiera, es un rival con historia, con orgullo, con caballería pesada, con reyes que se sientan en su propio trono y no aceptan ser clientes de Roma. Lucio Vero, el joven emperador, es producto de una ingeniería política que ha funcionado durante décadas. Adopciones, asociaciones, preparación. Adriano lo había colocado en el plan como garantía, Antonino lo había criado como parte de una solución, Marco lo había elevado como acto de prudencia y de legitimidad, y ahora el mundo exterior exige que esa solución se pruebe. 2 tronos, una sola púrpura. En Roma, la púrpura no es tela, es una carga, y Lucio, criado entre mármoles y ceremonias, está a punto de descubrir que el imperio no perdona la distancia entre la imagen y el hecho, porque cuando el emperador se convierte en emperador de verdad, no es en el Senado ni en los juegos, es cuando la frontera arde y alguien tiene que sostener el peso. Oriente no es un punto cardinal para un romano del siglo II, es un olor, es un color, es una temperatura, es el aire más denso, cargado de especias y humo, de resinas quemadas en templos donde los dioses tienen nombres que en Roma suenan como música extraña. Oriente es también una contabilidad, caravanas, aduanas, puertos, impuestos, ciudades que hablan griego con naturalidad y latín por obligación, y sobre todo, Oriente es una frontera mental, porque allí Roma no se enfrenta a tribus dispersas ni a reyesuelos que se compran con un título. Allí se enfrenta a otro imperio. Partia, un nombre que en el Senado despierta memorias viejas, casi hereditarias. Carras, el desastre de Craso, las águilas perdidas, la humillación convertida en leyenda, y luego Augusto, recuperándolas con diplomacia, como quien devuelve el honor sin derramar sangre, y después Trajano, el emperador soldado, entrando en Ctesifonte y soñando con convertir Mesopotamia en provincia romana, para que el sueño se deshaga en cuanto Roma mira hacia otro lado. Partia es eso, un rival que no desaparece,
un espejo incómodo, un recordatorio de que el mundo no termina en el limes. En el 161, cuando todavía huele a incienso de los funerales de Antonino Pío, el este se mueve con una rapidez que no respeta los tiempos ceremoniales de Roma. Armenia, ese reino bisagra entre montañas y mesetas, vuelve a ser el tablero donde se juega una partida que no es Armenia. Armenia es el pasillo hacia Siria, y Siria no es una provincia cualquiera, es una caja fuerte, es Antioquía, es el Orontes, es el comercio, es el punto de apoyo de las legiones orientales, es el lugar donde el imperio se siente rico y vulnerable al mismo tiempo. Los partos intervienen en Armenia, cambian el equilibrio, colocan o sostienen a un rey favorable a ellos, y en Roma esa noticia no se lee como un asunto local, sino como una frase completa. Están probando a los nuevos emperadores, porque el imperio acaba de estrenar una fórmula política que, por muy legal que sea, todavía no ha sido probada por el fuego. 2 tronos, una sola púrpura, y el enemigo, que no necesita entender la filosofía estoica de Marco Aurelio ni los gustos teatrales de Lucio Vero, entiende algo más simple. Transición. La transición es el momento en que los bordes se tensan. En Siria, la situación se agrava. Las fuentes hablan de un golpe inicial duro, de una campaña mal conducida, de un gobernador o comandante que no está a la altura. La frontera oriental no es una línea, es un sistema de fortalezas, de ciudades aliadas, de rutas de abastecimiento que atraviesan desiertos y ríos. Si una pieza falla, el resto cruje, y cuando cruje, cruje en cadena. Los comerciantes se asustan, las ciudades dudan, los reyes clientes miran hacia el lado que parece más fuerte. La guerra, antes de ser batalla, es psicología. Roma tiene que responder. Rápido, con autoridad visible, y ahí aparece la decisión que define a Lucio Vero como figura histórica. Enviarlo al este no es un detalle logístico, es un gesto político de primer orden, porque mandar a un emperador a la guerra significa varias cosas a la vez. Significa que Roma se toma en serio la amenaza, significa que el mando supremo está presente, aunque el mando real se reparta entre generales, significa que las legiones, que juran por el nombre del Augusto, sienten que el juramento tiene carne y rostro, y significa también que el otro Augusto, Marco, se queda en Roma sosteniendo el centro, la administración, el senado, el abastecimiento, la justicia, el día a día que mantiene al monstruo imperial respirando. 2 tronos, una sola púrpura, uno se queda, uno se va. La elección no es casual. Marco Aurelio, con su reputación de hombre de deber, podría haber ido él mismo, pero Marco entiende el equilibrio interno. Si ambos se marchan, Roma queda en manos de prefectos y senadores, y eso es abrir la puerta a intrigas de verdad, a ambiciones que se disfrazan de servicio público. Si se marcha solo Marco, Lucio queda en Roma como emperador sin guerra, como figura de ocio en la capital, y eso es peligroso por otra vía. El pueblo lo adoraría, el Senado lo cortejaría, y la diarquía se convertiría en competencia silenciosa. Enviar a Lucio al este es, al mismo tiempo, darle una misión y alejarlo del centro, es confiar y controlar en un solo movimiento, pero confiar no significa idealizar. Lucio Vero no es un general probado, no es Trajano, no es un emperador que haya crecido en campamentos. Su experiencia es la de la corte, la de los honores, la de la representación, y sin embargo, el imperio no puede esperar a que un emperador aprenda a ser soldado en un aula. La guerra no da tutorías. La guerra exige que el símbolo se convierta en herramienta. La preparación del viaje es un espectáculo en sí mismo. En Roma, incluso la logística tiene teatro. Se organizan escoltas, se asignan oficiales, se movilizan recursos. El emperador no viaja como un hombre rico. Viaja como una institución ambulante. Con él van secretarios, juristas, médicos, esclavos, libertos, guardias, amigos, clientes, artistas, cocineros. Va una parte del Estado, va una corte, y esa corte, en el caso de Lucio, tiene fama de ser brillante, brillante y peligrosa, porque el brillo atrae, y lo que atrae, distrae. El camino hacia Oriente no es una línea recta en un mapa moderno, es una sucesión de rutas, de puertos, de posadas imperiales, de mansiones donde el Estado ofrece descanso a sus funcionarios. Es el sistema de comunicaciones del imperio, esa red que permite que una orden escrita en Roma llegue a Asia Menor y se convierta en acción. Lucio atraviesa Italia, se acerca al Adriático,
cruza hacia Grecia o hacia las costas orientales según la ruta elegida, y cada parada es una pequeña ceremonia. Ciudades que salen a recibirlo, magistrados locales que ofrecen coronas, sacrificios en templos, discursos. En griego, aclamaciones que suenan antiguas y nuevas a la vez, porque en Oriente el emperador es, además, un rey helenístico, un basileus con toga romana, y las ciudades griegas saben cómo tratar a un basileus, con honores, con estatuas, con decretos, con festivales improvisados. La adulación es un idioma común, y Lucio, que entiende el valor del aplauso, se mueve en ese idioma con facilidad, pero la guerra no espera a que el emperador disfrute del recibimiento. Antioquía aparece como destino natural. Antioquía del Orontes no es solo una ciudad grande, es una capital de facto del Oriente romano, cosmopolita, rica, llena de comerciantes, de funcionarios, de soldados, de templos, de teatros, una ciudad donde el griego domina la calle y el latín domina el cuartel, donde el lujo no es un pecado, sino una costumbre, donde el clima, más suave que el de Roma en invierno, invita a la vida social. Antioquía es un lugar perfecto para instalar un centro político y logístico, y al mismo tiempo es un lugar perfecto para perderse. Lucio se instala allí, y alrededor de él se forma lo inevitable. Una corte oriental. La palabra corte en Roma no siempre se pronuncia con orgullo. Suena a monarquía, a lo que Roma finge no ser. Pero el imperio, en la práctica, funciona con corte, funciona con acceso, con proximidad al oído del príncipe, con favores, con cenas donde se decide más que en algunas sesiones del Senado, y en Antioquía, lejos de la mirada cotidiana de Roma, esa dinámica se intensifica. Los relatos antiguos insisten en los excesos. Banquetes, actores, carreras, dados, noches largas. Hay que imaginarlo con textura, no como caricatura. Antioquía tiene hipódromo, tiene teatro, tiene una vida urbana que no se apaga al caer el sol. Las lámparas de aceite iluminan patios interiores. El vino circula, los músicos tocan, los poetas recitan, los aurigas son celebridades, y el emperador joven, con dinero, con poder, con una necesidad casi física de ser querido, se convierte en el centro de ese mundo. Mientras tanto, en el frente, la situación exige otra cosa: disciplina, mando, coordinación entre legiones dispersas, reconstrucción de la moral tras el golpe inicial. Ahí aparece el verdadero músculo del sistema romano, la delegación, porque el emperador puede ser el rostro, pero la guerra la hacen los profesionales. Gobernadores, legados, tribunos, prefectos, centuriones, hombres que han pasado años oliendo cuero mojado, sudor, hierro, hombres que saben cuánto tarda un convoy en cruzar una región, cuánta cebada necesita un caballo, cuántos clavos hacen falta para reparar sandalias de marcha. La guerra romana es una industria, y como toda industria, necesita dirección técnica. Lucio, en Antioquía, tiene que aprender a ser el nodo político de esa industria, firmar órdenes, recibir informes, escuchar a generales, repartir recompensas, castigar cuando hace falta, mantener la imagen de control incluso cuando el control real se ejerce a través de otros. Y esos otros tienen nombres. En el Oriente romano de esos años, uno de los hombres clave es Estacio Prisco, enviado a Armenia. Otro es Avidio Casio, un comandante capaz, duro, con reputación de eficacia. También está el papel de los gobernadores de Siria y de los legados de las legiones estacionadas allí. La Tercero Gallica, la Sexto Ferrata, la X Fretensis, la 12 de Fulminata. Nombres que suenan como fórmulas, pero que son comunidades armadas, con su orgullo, sus veteranos, sus supersticiones, sus águilas. La crisis inicial en Siria había mostrado que no bastaba con tener legiones. Había que tener mando, y el mando se reorganiza. Se reemplazan responsables, se refuerzan unidades, se movilizan recursos desde otras provincias. El imperio, cuando quiere, puede mover hombres y dinero con una velocidad sorprendente para un mundo sin motores, pero esa velocidad depende de la claridad de la cadena de mando, y la cadena de mando en una diarquía es delicada. ¿Quién da la orden final? ¿En nombre de quién se actúa? ¿Qué pasa si un general juega a dos bandas, buscando el favor del emperador presente y del emperador ausente? Dos tronos, una sola púrpura, y en cada despacho, en cada tablilla sellada, esa frase invisible pesa. Lucio tiene que sostener la autoridad sin romper el equilibrio con Marco. No puede actuar como un monarca independiente en Oriente,
porque eso sería convertir la diarquía en división, pero tampoco puede parecer un muñeco, porque entonces su presencia no sirve, así que su papel se vuelve un arte. Ser visible sin ser autónomo, ser imperial sin ser rival. Las cartas vuelan. No literalmente, claro. Viajan con mensajeros, con escoltas, con relevos. De Antioquía a Roma hay un mundo de caminos y mares, y aún así el imperio vive de esa correspondencia. Marco Aurelio, en Roma, recibe informes, responde, aconseja, aprueba. Lucio, en Antioquía, recibe instrucciones, pero también envía su propia versión de los hechos, y en esa doble narrativa se construye la política. Lo que se hace y lo que se dice que se hace. Mientras los generales preparan la respuesta, el enemigo no es solo Partia, es el tiempo. Porque en Oriente, una campaña no se improvisa. Hay estaciones, hay calor que mata más que las flechas, hay ríos que crecen y cortan rutas, hay desiertos donde el agua es más valiosa que el oro, hay enfermedades, hay ciudades que pueden resistir meses si tienen graneros, y hay sobre todo la necesidad de asegurar Armenia, porque sin Armenia el flanco norte de Siria queda expuesto. Armenia es montaña, es nieve, es pasos estrechos, no es el escenario cómodo de una guerra de llanura, y sin embargo es el primer objetivo político. Restaurar un rey cliente favorable a Roma, demostrar que Roma decide quién se sienta en ese trono, no por capricho, sino porque ese trono es una bisagra estratégica. La respuesta romana se organiza con esa lógica. Primero, estabilizar Armenia, luego presionar hacia Mesopotamia, pero en el 161 y 162, antes de que la maquinaria alcance su ritmo, hay incertidumbre, y la incertidumbre es veneno para la reputación de un emperador. En Antioquía, Lucio escucha rumores de derrotas, de deserciones, de ciudades que dudan, rumores de que los partos son invencibles en campo abierto por su caballería y sus arqueros, rumores de que Roma ha perdido el toque, y al mismo tiempo escucha otra clase de rumores. Los que hablan de él, de su vida nocturna, de su corte, de su falta de disciplina, rumores que viajan más rápido que los mensajeros oficiales, porque viajan en boca de comerciantes, de soldados de permiso, de funcionarios resentidos. La reputación, en Roma, es un frente de guerra, y Lucio lo sabe. Lo sabe porque ha crecido en un mundo donde la imagen se acuña en metal, donde una virtud escrita en una moneda puede ser más real que una virtud vivida. Así que, incluso si su vida privada se desliza hacia el exceso, su vida pública tiene que producir señales de autoridad, audiencias con generales, sacrificios públicos, distribuciones, discursos, presencia en ceremonias militares. El emperador como ritual. Hay un detalle que define la diferencia entre un emperador en Roma y un emperador en campaña. El emperador en campaña está rodeado de hombres armados que no son guardias ceremoniales, sino soldados que han visto morir a amigos. La adulación allí tiene otro tono, menos perfumado, más directo, y si el emperador no inspira respeto, lo nota en la mirada. Lucio, en Antioquía, no está en un campamento permanente como los de Germania, pero está en una ciudad militarizada por la guerra. Las calles se llenan de uniformes, de carros con suministros, de herreros trabajando sin descanso, de veterinarios atendiendo caballos, de escribas registrando raciones. La guerra convierte la ciudad en taller, y el emperador, si quiere ser algo más que un huésped de lujo, tiene que entrar en ese taller. La reorganización del mando implica también una reorganización moral. Las legiones necesitan creer que el imperio está con ellas, que no son un apéndice lejano, que el centro no las ha olvidado. La presencia de Lucio sirve para eso. Su figura, su nombre, su sello, su capacidad de otorgar recompensas, de confirmar ascensos, de conceder honores, es una herramienta de cohesión, y sin embargo, la distancia entre el símbolo y la acción sigue ahí, porque cuando se habla de Lucio dirige la guerra, lo que en realidad se está diciendo es que la guerra se dirige en su nombre, que su autoridad cubre decisiones tomadas por profesionales, que su presencia legitima, que su firma convierte en imperial lo que de otro modo sería solo militar. Esa es la paradoja de su papel, ser indispensable sin ser el motor. En Roma, mientras tanto, Marco Aurelio sostiene el peso invisible, el peso de la administración, de la justicia, de la relación con el Senado, de la economía, y también el peso de la narrativa. Mantener la unidad de la diarquía, porque si en Roma se instala la idea de que Lucio está jugando a ser rey en Oriente, o de que Marco lo ha enviado lejos para librarse
De él, la fórmula se rompe, y si se rompe, el enemigo más peligroso no será Partia, sino Roma misma. Por eso, la propaganda imperial empieza a trabajar incluso antes de la victoria. Se acuñan monedas, se emiten mensajes, se construye un relato de concordia. Concordia Augustorum, la concordia de los Augustos. 2 tronos, una sola púrpura, no como problema, sino como virtud. Como si la duplicidad fuera armonía natural. En Antioquía, Lucio también necesita aliados locales. Oriente romano está lleno de élites urbanas que saben sobrevivir a cambios de poder. Consejos municipales, notables, sacerdotes, ricos comerciantes, gente que financia obras públicas, que organiza festivales, que puede facilitar o entorpecer el abastecimiento. La guerra no se gana solo con legiones. Se gana con graneros, con barcos, con mulas, con contratos. Y esos contratos los gestionan hombres que no llevan espada, pero que pueden hundir una campaña con retrasos y corrupción. El emperador entonces se convierte en árbitro de intereses, recibe delegaciones de ciudades que piden exenciones, que ofrecen dinero, que compiten por el favor imperial, y cada favor concedido tiene un precio político. Si Lucio se muestra demasiado generoso, Roma dirá que compra aplausos. Si se muestra demasiado duro, Oriente lo odiará. Y el odio en Oriente puede traducirse en sabotaje silencioso. La guerra, además, tiene un componente religioso que Roma nunca subestima del todo. Se consultan augurios, se hacen sacrificios, se busca el favor de los dioses. En un mundo donde la fortuna es una fuerza real, la piedad pública es parte del mando. Lucio, que no es Marco en austeridad, puede ser, sin embargo, un emperador eficaz en ritual. Sabe cómo se ve un príncipe piadoso, sabe qué gestos tranquilizan. Sabe qué ceremonias producen sensación de orden, y mientras la corte se entretiene y la administración trabaja, los generales se mueven. La recuperación de Armenia empieza a perfilarse como objetivo inmediato. No es solo colocar un rey, es demostrar que Roma puede entrar, operar, imponer, que el golpe parta no ha roto el sistema. Y para eso se necesita coordinación entre varias fuerzas, rutas seguras, y un mando que no se contradiga. Lucio, desde Antioquía, es el punto de convergencia, recibe informes de avances y retrocesos, firma órdenes de refuerzo, confirma nombramientos, y sobre todo presta su nombre a la operación, porque cuando un general actúa por mandato del Augusto, su autoridad se multiplica, los aliados se alinean, los indecisos se callan, los enemigos toman nota, pero el precio de esa delegación es que la gloria también se delega, y luego se recoge. En Roma, la gloria es una moneda política, y en una diarquía, la gloria es un recurso que hay que repartir con cuidado. Si Lucio vuelve con la imagen de vencedor, su posición frente a Marco se fortalece. Si vuelve como emperador decorativo, su posición se debilita. Marco lo sabe, Lucio lo sabe, los generales lo saben, y cada uno juega su partida dentro de la partida. En Antioquía, la vida cotidiana del emperador se convierte en una mezcla extraña de rutina administrativa y ocio imperial. Por la mañana, audiencias, lectura de informes, firmas, reuniones con oficiales. Por la tarde, baños, banquetes, espectáculos. La ciudad ofrece todo, y el emperador, que no tiene la disciplina interior de Marco, se deja llevar. Los moralistas romanos, siglos después, lo pintarán como un hombre que prefería el teatro a la tienda de campaña, y puede que haya verdad en eso, pero incluso esa preferencia no anula su función política. El sistema romano puede tolerar un emperador que no sea un estratega, siempre que el emperador no destruya la cadena de mando y sepa elegir a quienes sí lo son. Ahí está el punto delicado, elegir, porque un emperador que delega no es pasivo si delega bien. La delegación es una forma de mando, y en el Oriente del 161-163, la elección de mandos, la confirmación de estrategias, la capacidad de sostener a los generales sin interferir, con caprichos, es lo que separa una campaña exitosa de un desastre. Lucio, además, tiene que lidiar con su propia corte, con sus amigos, con los que buscan enriquecerse en la guerra. La guerra es oportunidad, contratos de suministro, venta de cargos, favores. Y el emperador, si no vigila, se convierte en fuente de corrupción que erosiona la eficacia militar. En Roma, la corrupción no es un escándalo moral abstracto, es un problema práctico. Menos grano, menos armas, menos disciplina. En Antioquía, los prefectos del pretorio y los altos funcionarios que acompañan a Lucio cumplen un papel crucial, son los que mantienen el orden interno de la comitiva.
los que controlan accesos, los que filtran peticiones, son, en cierto modo, el sistema inmunológico del emperador, y también pueden ser su jaula, porque quien controla el acceso al príncipe, controla parte del poder. Lucio, joven y acostumbrado a la vida social, puede ser vulnerable a esa dinámica, puede dejar que otros decidan quién entra, quién habla, qué informe se lee primero, y en una guerra, el orden de lectura puede ser destino. Mientras tanto, el enemigo también juega. Partia no es un bloque monolítico, pero tiene capacidad de maniobra. Sus fuerzas, con caballería pesada y arqueros montados, pueden golpear y retirarse, pueden evitar batallas decisivas, pueden desgastar, y pueden sobre todo explotar la geografía. Ríos, llanuras, ciudades fortificadas. Roma responde con su propia lógica. Disciplina, ingeniería, asedio, logística. Roma no necesita ganar cada escaramuza. Necesita sostener la campaña, mantener líneas de suministro, tomar ciudades clave, imponer un nuevo equilibrio político. Y para eso, el tiempo es esencial. Cada mes que pasa sin resultados visibles alimenta rumores, y los rumores, en un imperio, son como termitas. Trabajan en silencio. En Antioquía, Lucio empieza a entender que su papel no es solo estar, es resistir la tentación de convertirse en un emperador de salón, mientras otros sangran, porque si la percepción se instala, en las legiones, en las ciudades, en Roma, de que el Augusto oriental vive como un rey de fiesta, mientras la frontera arde, la autoridad se vuelve frágil, y la fragilidad, en un emperador, es invitación. Por eso, incluso si su vida privada sigue siendo lujosa, su vida pública se endurece, se muestra con los soldados, se presenta en ceremonias militares, escucha discursos de oficiales, concede donativos. La moneda vuelve a aparecer. El donativum, el pago extraordinario, es una herramienta de lealtad. El soldado romano no es un mercenario, pero tampoco es un asceta. La lealtad se alimenta con honor y con dinero. Y el emperador, si quiere ser amado por el ejército, tiene que abrir la bolsa. Antioquía, entonces, se convierte en un escenario donde se cruzan tres mundos: el mundo militar, el mundo urbano oriental y el mundo cortesano romano. Y Lucio está en el centro, como una figura que debe ser puente y no grieta. La distancia con Roma añade otra capa. En la capital, el pueblo sigue con su vida, pero la guerra se filtra en conversaciones, en el precio de ciertos productos, en la ansiedad de familias con hijos en las legiones. El Senado, siempre atento a la estabilidad, observa si la diarquía funciona, y Marco Aurelio, que gobierna desde el centro, necesita que el este no se convierta en un reino aparte. Por eso, la correspondencia entre ambos Augustos no es solo administrativa, es política. Cada carta es una reafirmación de unidad, cada decisión importante debe aparecer como conjunta, aunque se tome en lugares distintos. La fórmula, en nombre de Marco y Lucio, se convierte en mantra: 2 tronos, una sola púrpura, repetido hasta que parezca natural, y en medio de esa repetición, la guerra empieza a tomar forma de respuesta organizada. Armenia se perfila como objetivo recuperable, los mandos se alinean, las legiones se reagrupan, los aliados locales, viendo que Roma no se retira, vuelven a inclinarse hacia el águila. Lucio, desde Antioquía, observa cómo el sistema se pone en marcha, y quizá, por primera vez, siente el peso real de la púrpura, no el peso del tejido, sino el peso de la expectativa, porque el emperador no puede decir: yo no soy militar. El emperador es militar por definición, aunque no empuñe la espada, aunque no trace el plan, su nombre está en el estandarte, y ese nombre, Verus, el verdadero, empieza a ser probado por algo más duro que los rumores de Roma, por la necesidad de que el imperio, en Oriente, vuelva a parecer invencible. Antioquía sigue brillando por las noches, los banquetes no desaparecen, los actores siguen recitando, los aurigas siguen siendo ídolos, pero debajo de ese brillo, la ciudad late como un cuartel general. Los escribas no duermen, los herreros trabajan, los mensajeros entran y salen, los mapas se despliegan sobre mesas, los generales discuten rutas, tiempos, raciones, y el emperador, en el centro, aprende a ser el rostro de una maquinaria que no puede detenerse, porque si se detiene, Partia no solo gana Armenia, gana algo más peligroso: la idea de que Roma puede ser empujada, y esa idea, en un imperio construido sobre la certeza de su propia fuerza, es el principio de todas las crisis. 2 tronos, una sola púrpura, y en Antioquía, lejos del mármol del Palatino, esa púrpura empieza a mancharse con polvo de camino, con tinta de órdenes, con el sudor
de una guerra que todavía no ha mostrado su desenlace, pero que ya ha decidido una cosa. Lucio Vero no podrá esconderse detrás del título, el título lo ha alcanzado. En el este, el emperador ya no es promesa, es presencia, y la presencia, en tiempos de guerra, se paga. La guerra, cuando por fin arranca, no lo hace con un clarín limpio ni con una escena de manual. Arranca con barro, con cuentas, con animales que se niegan a avanzar, con un centurión que mira el cielo y calcula si esa nube es lluvia o polvo, levantado por una columna que llega tarde. Arranca con el sonido de los martillos en los talleres de Antioquía, donde se remachan placas de armadura y se enderezan puntas de pilum, y con el olor agrio de los establos, porque sin caballos y mulas no hay campaña, solo intención. Y en ese arranque, Lucio Vero es una presencia rara, emperador y a la vez, espectador obligado. Su nombre está en los juramentos, su rostro en los estandartes, su sello en las órdenes, pero el pulso real lo llevan otros, hombres que no necesitan aplausos para saber quiénes son. La primera tarea es Armenia, siempre Armenia. Ese reino que en Roma se pronuncia como si fuera una puerta. Se abre o se cierra. Si está en manos de un rey favorable a Partia, Siria siente el aliento enemigo en la nuca. Si está en manos de un rey favorable a Roma, el oriente respira. Y respirar, en política imperial, es vivir. Estacio Prisco, gobernador de Capadocia, es el tipo de romano que no se describe con adjetivos brillantes, sino con verbos. Marcha, organiza, asedia, toma. Su campaña hacia Armenia no es un paseo ceremonial, es una operación de montaña, de pasos estrechos, de frío que corta la piel y de caminos donde una carreta mal colocada puede bloquear una columna entera. Los soldados avanzan con capas pesadas, con el metal helado pegándose a los dedos, con el cuero endurecido por la humedad. El paisaje no tiene nada de la suavidad de Antioquía, es piedra, es altura, es silencio roto por el crujido de la nieve. La capital armenia, Artaxata, aparece en las fuentes como objetivo y símbolo. Tomarla o neutralizarla significa decirle a todo el tablero: Roma ha vuelto a poner la mano sobre la bisagra, y cuando la operación culmina, cuando el control romano se impone y se prepara la restauración de un rey cliente, el mensaje no viaja, solo en informes militares, viaja en fórmulas políticas, en monedas, en títulos. En Antioquía, Lucio recibe la noticia como se recibe una pieza que encaja. No es la victoria final, pero es el primer golpe que cambia el aire. De pronto, los notables locales que habían dudado se muestran más solícitos. Las delegaciones de ciudades llegan con sonrisas más amplias. Los templos ofrecen sacrificios con más entusiasmo. La guerra, que era un rumor inquietante, empieza a convertirse en un relato controlable. Y el relato necesita un nombre. El nombre es el del emperador. Ahí está el mecanismo. El general toma la ciudad, el emperador toma la gloria, no por robo, sino por diseño. En Roma, la victoria no es solo un hecho, es una propiedad del Estado, y el Estado tiene rostro. Lucio Vero es ese rostro en Oriente. Su papel es absorber la victoria y devolverla convertida en legitimidad. Pero la guerra no se detiene en Armenia. Armenia es el umbral. Detrás está Mesopotamia, esa llanura atravesada por ríos que son arterias. El Éufrates, el Tigris, nombres que en Roma suenan a geografía escolar, pero que en campaña son decisiones. ¿Dónde cruzar? ¿Dónde construir puentes? ¿Dónde asegurar un vado? ¿Qué ciudad controla el paso? ¿Cuánto grano hay en la ribera? ¿Cuántos días de marcha hasta el siguiente punto de agua? Los romanos, cuando se mueven hacia Mesopotamia, no lo hacen como una horda, lo hacen como una empresa. Hay ingenieros que miden, que clavan estacas, que levantan terraplenes, hay escribas que registran raciones, hay oficiales encargados de los animales de carga, hay médicos que saben que una diarrea en masa puede destruir una legión más rápido que una carga de caballería, y hay, siempre, la obsesión por el suministro. El pan, el vino aguado, el aceite, la sal, el forraje. La guerra es una contabilidad con sangre. Partia, por su parte, no ofrece el tipo de batalla que Roma sueña, no siempre. La caballería parta es movilidad, golpe y retirada. Arqueros montados que convierten el campo abierto en una lluvia de muerte. Catafractos, jinetes pesados, que pueden romper una línea si encuentran el ángulo. Los romanos lo saben desde Carras, esa herida vieja que nunca cicatriza del todo. Por eso, la respuesta romana tiende a buscar lo que Roma hace mejor. Tomar ciudades, controlar rutas, obligar al enemigo a reaccionar donde no quiere.
Y aquí entra Avidio Casio. Su nombre tiene filo. Es un comandante que entiende el Oriente no como postal, sino como problema. Sabe que la guerra se gana con presión constante, con disciplina, con castigo rápido a la indisciplina. No es un hombre de teatro, es un hombre de campamento, y en torno a él, la campaña adquiere un ritmo más duro. Lucio Vero, mientras tanto, sigue en Antioquía como centro político. Antioquía es el lugar donde llegan los informes, y desde donde salen las órdenes. Es el lugar donde se decide qué general recibe refuerzos, qué ciudad obtiene exenciones para facilitar el abastecimiento, qué rey, cliente recibe una corona y qué rey recibe una advertencia. Es el lugar donde se administra la guerra como se administra un imperio, con papeles sellados, con audiencias, con promesas y también con propaganda. Porque en Roma y en todo el Mediterráneo la guerra se ve en metal, las monedas empiezan a hablar, hablan de victoria, de Armenia recuperada, de concordia entre los augustos, hablan como si el futuro ya estuviera escrito, y esa es la función. Escribir el futuro antes de que ocurra, para que ocurra con menos resistencia. La recuperación de Armenia permite un gesto esencial. La instalación de un rey cliente favorable a Roma no es un detalle folclórico, es el corazón del sistema fronterizo romano en Oriente. Roma no siempre anexa. A veces controla a través de tronos prestados. Un rey cliente es una pieza que absorbe golpes, que administra lealtades locales, que sirve de amortiguador, y cuando Roma coloca a ese rey, está diciendo, el tablero vuelve a ser nuestro. Pero Mesopotamia no es un tablero quieto, es una región donde las ciudades tienen memoria propia, donde el comercio crea lealtades que no siempre coinciden con las banderas, donde el griego, el arameo y otras lenguas se mezclan en mercados que no cierran, y en ese mundo la presencia romana es a la vez temida y útil, temida por el peso militar, útil por la promesa de estabilidad para el comercio. Las legiones avanzan, y avanzar significa cruzar el Éufrates, asegurar puntos, tomar o someter ciudades, significa construir campamentos fortificados cada noche, porque el soldado romano duerme detrás de un foso y una empalizada incluso cuando cree que el enemigo está lejos. Significa marchar con el sol que quema la nuca, con el polvo pegándose a la garganta, con el sudor dejando marcas blancas de sal en la ropa. Significa ver cómo el paisaje cambia, de las colinas a la llanura, de la piedra a la tierra fértil, de los pasos estrechos a los horizontes, abiertos donde la caballería enemiga puede aparecer como un relámpago. Y en ese avance, Roma busca un golpe que sea más que militar, busca un golpe simbólico. Busca repetir, de algún modo, el sueño de Trajano, pero con la prudencia que Trajano no siempre tuvo. Entrar en el corazón del poder, parto, mostrar que Roma puede llegar hasta allí, y luego decidir cuánto de ese territorio quiere realmente sostener. Seleucia y Ctesifonte, dos nombres pegados como dos caras de una misma moneda. Seleucia, ciudad de tradición helenística, con su orgullo griego, con su historia de comercio y cultura. Ctesifonte, residencia real parta, símbolo del poder rival. Están cerca, separadas por el Tigris, como si el río fuera una línea entre dos mundos. Tomarlas no es solo ganar una campaña, es tocar el nervio del enemigo. La toma de estas ciudades, en 165-166, se convierte en el clímax militar del conflicto. Las fuentes romanas celebran, hablan de saqueo, de incendios, de triunfo, hablan con esa mezcla de admiración y brutalidad que acompaña a las guerras imperiales, porque una ciudad tomada no es solo un punto en el mapa, es botín, es castigo, es mensaje, y el mensaje es claro. Roma ha llegado hasta el corazón de Partia, pero incluso aquí, incluso en el momento en que el relato parece perfecto, la realidad se cuela por las grietas, porque la victoria no es limpia, nunca lo es. La toma de ciudades trae consigo desplazamientos, hambre, violencia, trae resentimiento, y trae algo más, algo que no se ve en el momento del saqueo, algo que viaja sin estandartes. La peste no se anuncia con trompetas, no llega con un ejército enemigo, llega con un soldado que tose, con un esclavo que tiene fiebre, con un comerciante que se desploma en un patio, llega con el contacto humano que la guerra multiplica. Campamentos llenos, ciudades llenas, rutas llenas. Los romanos del siglo II no conocen bacterias ni virus, pero conocen el miedo a las epidemias, conocen el olor de la enfermedad, sudor agrio, vómito, cuerpos que se calientan demasiado, piel que cambia,
Conocen el silencio raro que cae sobre un campamento cuando los hombres fuertes empiezan a caer sin que haya batalla. La llamada peste antonina, que la tradición asocia a estos años y a este teatro oriental, se convierte en el reverso oscuro de la victoria, porque la guerra trae botín, sí, trae títulos, sí, pero también trae muerte invisible, y esa muerte no se queda en Mesopotamia, viaja con los vencedores. Mientras tanto, en Antioquía, Lucio Vero recibe la noticia de la toma de Seleucia y Ctesifonte como un triunfo que por fin justifica su presencia. El emperador que había sido enviado al este para dar rostro a la guerra, ahora tiene un rostro que mostrar a Roma. El del vencedor. Aunque el acero lo hayan empuñado otros, la púrpura recoge el resultado y se prepara el regreso. El regreso de un emperador victorioso no es un simple viaje, es una procesión anticipada. Las ciudades por las que pasa lo reciben como si la victoria fuera de ellas también. Porque en el imperio la victoria se reparte como un bien común. Trae seguridad, trae comercio, trae prestigio. En cada puerto, en cada parada, hay coronas, hay discursos, hay sacrificios, y hay también rumores. Rumores de saqueos excesivos, rumores de castigos, rumores de enfermedad. Roma espera el triunfo como espera pan y circo, como una confirmación de que el mundo sigue en su sitio, y cuando Lucio llega, la ciudad se prepara para ver lo que necesita ver. El oriente sometido, el enemigo humillado, la diarquía funcionando. El triunfo es una máquina de imágenes, carros, trofeos, prisioneros, armas exóticas, telas, oro. El pueblo mira y entiende sin necesidad de leer. Roma manda, y en el centro de esa escena, Lucio Vero aparece como el emperador victorioso. Marco Aurelio, el otro Augusto, comparte el marco, porque la concordia debe ser visible. 2 tronos, una sola púrpura. La victoria no puede convertirse en una cuña entre ellos. Debe ser un puente. Pero el puente está construido sobre terreno enfermo, porque la peste, que quizá ya había empezado a circular, encuentra en Roma el lugar perfecto para expandirse. Densidad humana, movimiento, constante, barrios apretados, termas, mercados. La ciudad que celebra también es la ciudad que contagia, y el triunfo, que es concentración de gente, se convierte en un símbolo cruel. La victoria que trae muerte. La reputación de Lucio Vero, además, no se limpia solo con un desfile. Los moralistas y los senadores que lo miran con recelo no olvidan Antioquía, no olvidan los relatos de banquetes, de actores, de dados. Y ahora, con la victoria, esa tensión se vuelve más aguda. ¿Cómo encaja el emperador amante del lujo con el emperador vencedor? La respuesta, para muchos romanos, es incómoda. Encaja porque el imperio puede ganar incluso cuando su príncipe no es un soldado ejemplar. Encaja porque el sistema, cuando funciona, es más fuerte que el temperamento del hombre que lo representa. Y ese es el secreto que la propaganda no dice en voz alta, pero que se siente en cada decisión. La victoria es de Roma, no de un individuo. Lucio es el rostro, Marco es el sostén, los generales son el brazo, las legiones son el músculo, los escribas, los ingenieros, los proveedores, los gobernadores, son los nervios y la sangre. El problema es que el cuerpo imperial, después de Oriente, vuelve con fiebre. La peste empieza a cambiar el tono de la época. Cambia la economía, porque mueren trabajadores, mueren esclavos, mueren artesanos. Cambia el ejército, porque las bajas ya no son solo por combate. Cambia la política, porque el miedo altera la obediencia. Y cambia la moral pública, porque cuando la muerte se vuelve cotidiana, la gente busca culpables, busca señales, busca dioses más atentos. Lucio Vero, que vuelve como vencedor, se encuentra con un imperio que no le permite disfrutar la victoria. No hay tiempo, no hay calma. El Danubio empieza a crujir, las presiones en el norte, las guerras marcomanas que se avecinan, convierten el triunfo oriental en un lujo breve. 2 frentes, 2 amenazas, 2 ritmos de guerra distintos, y 2 emperadores que deben seguir mostrando unidad mientras el mundo se vuelve más áspero. En ese contexto, la figura de Lucio queda atrapada entre 2 relatos que se muerden la cola. Por un lado, el relato oficial, el vencedor de Partia, el Augusto que llevó la púrpura al este y volvió con el enemigo humillado. Por otro, el relato corrosivo, el príncipe de Antioquía, el hombre de placeres, el emperador que dejó que otros hicieran el trabajo, mientras él se rodeaba de lujo. Ambos relatos son verdaderos a su manera, y esa es la incomodidad. Porque la guerra oriental, con su toma de ciudades y su restauración de Armenia,
demuestra que Lucio Vero supo, o al menos permitió, que el sistema funcionara, no estorbó lo suficiente como para arruinarlo. Eligió o aceptó mandos capaces, mantuvo la autoridad formal, sostuvo la moral con donativos y presencia, y dejó que la maquinaria romana hiciera lo que sabía hacer. Pero la misma guerra, con su corte brillante y sus rumores persistentes, demuestra también que el emperador no es solo una firma, es un ejemplo. Y cuando el ejemplo se percibe como débil, la victoria no borra del todo la duda, solo la aplaza. Roma, sin embargo, no vive de dudas, vive de continuidad. Y la continuidad exige que la victoria se convierta en estabilidad. Se reparten honores, se acuñan más monedas, se repite la concordia, se insiste en la unidad, 2 tronos, una sola púrpura, como si decirlo bastara para que el mundo obedeciera. Pero el mundo, después de Oriente, ya no es el mismo. En los caminos del imperio viajan soldados con cicatrices y con historias de Mesopotamia, viajan comerciantes con mercancías y con miedo, viajan mensajeros con órdenes urgentes hacia el norte, y viaja, silenciosa, la enfermedad, que no entiende de títulos ni de triunfos. La victoria de Seleucia y Ctesifonte queda grabada en la memoria romana como un punto alto, y al mismo tiempo como el comienzo de una sombra larga, porque el imperio ha demostrado que puede golpear lejos. Sí, pero también ha abierto la puerta a una crisis que no se combate con legiones, y en medio de esa contradicción, Lucio Vero sigue siendo lo que siempre fue desde que lo enviaron al este. El rostro visible de una fuerza que lo supera, un emperador que puede desfilar con laurel, mientras el precio real de la campaña se paga en hospitales improvisados, en funerales, sin gloria, en campamentos donde el enemigo ya no es el arquero parto, sino la fiebre que se lleva a los hombres por la noche. La púrpura, al final, no protege, solo señala. Y ahora señala a 2 hombres a la vez, obligados a sostener un imperio que acaba de ganar su guerra más brillante. Y quizá, sin saberlo, del todo, ha traído a casa su herida más profunda. La ciudad todavía huele a incienso de triunfo cuando empieza a oler a otra cosa, a lana húmeda, a sudor viejo, a humo de hogueras donde se quema ropa de enfermos, porque alguien, sin saber por qué, intuye que hay que separar lo tocado por la fiebre de lo que aún respira. Roma es una máquina de absorberlo todo, dioses extranjeros, modas, esclavos, oro, y convertirlo en costumbre. Pero hay cosas que Roma no digiere. Las epidemias no se digieren, se padecen. En los pórticos del foro, donde los abogados recitan fórmulas como si el mundo fuera estable, se cuelan noticias que no caben en ninguna fórmula. En tal ínsula han muerto tantos. En tal cohorte faltan hombres. En tal barrio, los carros de los libitinari. Los que viven de la muerte pasan más a menudo que los carros de pan. En las termas, donde el vapor suele borrar diferencias, ahora se mira con recelo al que tose. En los mercados, donde el griego y el latín se mezclan con el olor del pescado, se habla de Oriente como de un lugar que no solo trae seda y pimienta, sino también un castigo invisible. Y en el centro de esa Roma que celebra y se enferma, 2 hombres sostienen la misma púrpura como si fuera una tela demasiado pesada para un solo cuerpo. Marco Aurelio, el emperador que escribe para sí mismo como si el poder fuera una carga moral. Lucio Vero, el emperador que vuelve con laureles y con una reputación que no termina de asentarse. Vencedor, sí. Ejemplar, no tanto. 2 tronos, una sola púrpura. Y la púrpura, en tiempos de crisis, no es un adorno, es una diana. La victoria oriental ha sido real. Las monedas lo gritan con leyendas de victoria y de Armenia recuperada. Los arcos y las estatuas lo insinúan. Los poetas lo cantan. Pero la victoria, cuando se mira de cerca, tiene bordes irregulares, porque el imperio no ha ganado una paz, ha ganado un respiro. Y el respiro se llena de tos. La peste, la que después llamarán Antonina por el nombre de la casa imperial, no llega como un ejército con estandartes, llega como llegan las cosas que cambian la historia de verdad. Sin ceremonia, un soldado que vuelve a su barrio y abraza a su madre, un esclavo que descarga sacos en el puerto de Ostia y se limpia el sudor con la mano, un niño que juega en una calle estrecha y toca una pared donde alguien, horas antes, se apoyó mareado. La enfermedad se mueve con la misma eficacia con la que se mueve el comercio, y Roma, que ha construido carreteras para dominar el mundo, descubre que también ha construido carreteras para que el mundo la alcance por dentro. Los médicos, los que hay, los que saben lo que pueden saber,
observan síntomas y buscan patrones. Galeno, el gran nombre de la medicina de la época, está en el aire de estos años. Su mirada clínica, su insistencia en describir, en clasificar, en entender el cuerpo como un sistema. Se habla de fiebres altas, de erupciones, de debilidad que derriba a hombres entrenados para marchar 30 kilómetros con armadura. Se habla de muertes rápidas y de convalecencias largas. Se habla sobre todo de impotencia, de no poder detener lo que avanza. Y mientras la ciudad aprende a temer el contacto, el imperio aprende a temer el vacío. Porque una epidemia no solo mata, desordena. Falta mano de obra en los campos, suben precios, se interrumpen cadenas de suministro. Los impuestos se vuelven más difíciles de recaudar, cuando los contribuyentes están enterrando a sus hijos. En el ejército, la pérdida de hombres no se compensa con discursos, se compensa con reclutas. Y reclutar en un imperio enfermo es como llenar un odre agujereado. Marco Aurelio, que entiende el Estado como una obligación, se ve empujado a decisiones que no tienen nada de filosóficas. Reorganizar, unidades, mover recursos, sostener la disciplina cuando la disciplina se vuelve frágil. Lucio Vero, que ha sido el rostro de la victoria, se encuentra con que el rostro ahora debe ser también el de la resistencia. Y ahí aparece la grieta. Porque resistir no se hace con laureles, se hace con rutina, con presencia, con sobriedad, con esa capacidad de estar donde duele. La diarquía, tan útil para repartir tareas, se convierte en una prueba constante de equilibrio. En teoría, 2 Augustos significan más autoridad, más capacidad de respuesta, más continuidad. En la práctica, significan también 2 cortes, 2 redes de clientes, 2 maneras de ser mirado por el Senado y por el pueblo. Marco Aurelio tiene el prestigio de la seriedad, de la moderación, de la virtud pública. Lucio Vero tiene el brillo del triunfo, el encanto de lo espectacular, y la sombra de Antioquía pegada a la espalda como un perfume demasiado fuerte. Los rumores no mueren con el triunfo, cambian de forma. En los banquetes de la aristocracia, donde se habla de política como se habla de carreras de carros, se repiten historias. Que en 1900 Oriente el emperador prefería los dados a los informes, que se rodeaba de actores, que su corte era más teatro que cuartel. Algunas historias son exageraciones, otras medias verdades. Y en Roma, una media verdad es suficiente para construir una reputación completa, pero el imperio no se gobierna solo con reputaciones, se gobierna con decisiones, y el norte empieza a exigir decisiones con una urgencia que no admite demora. El Danubio, esa frontera larga y fría, que en los mapas parece una línea, en la realidad es un mundo de bosques, pantanos, fortines, caminos embarrados y pueblos que se mueven, como se mueven las mareas. Allí, la presión de los pueblos germánicos, marcomanos, cuados y otros grupos que las fuentes romanas agrupan con nombres que a veces simplifican demasiado, se intensifica. No es un ataque aislado, es un fenómeno, migraciones, tensiones internas, oportunidades percibidas en un imperio que acaba de gastar recursos en Oriente y ahora tose. La frontera siente el cambio antes que el centro. Los informes llegan con ese tono seco de la administración militar. Incursiones, aldeas saqueadas, puestos avanzados atacados, necesidad de refuerzos, y detrás de la sequedad, el miedo, porque cuando el Danubio se rompe, Italia no está tan lejos como parece. Las rutas hacia el corazón del imperio existen, los pasos están ahí. Y Roma, que ha vivido décadas de relativa estabilidad bajo Antonino Pío, empieza a recordar que la paz es una construcción, no un estado natural, así que los 2 emperadores se mueven, no como en los tiempos de los grandes conquistadores que buscaban gloria personal, sino como gestores de una crisis que no se deja convertir en espectáculo. El viaje hacia el norte no tiene el perfume de Oriente, ni la teatralidad del triunfo. Tiene barro, tiene frío, tiene campamentos donde el humo se pega a la ropa y el cuero se endurece. Tiene el sonido de las herramientas reparando empalizadas, de los herreros ajustando herraduras, de los carpinteros levantando puentes provisionales. Tiene el olor de la grasa rancia en las cocinas de campaña y el sabor del pan duro que se ablanda en vino aguado. Y en ese paisaje, Lucio Vero es otra vez una presencia ambigua. Es emperador, es autoridad, su nombre abre puertas y mueve legiones. Pero su cuerpo real, no el cuerpo político, empieza a mostrar límites. Las fuentes antiguas, siempre inclinadas a moralizar, insinúan excesos, debilidades.
una vida que no prepara para el frío del Danubio. Puede que haya algo de propaganda retrospectiva en esas insinuaciones, porque la historia la escriben los que sobreviven y los que mandan después. Pero hay un hecho duro. Lucio muere joven, y muere en un momento en que el imperio no puede permitirse perder a uno de sus dos tronos. El camino hacia el frente danubiano es también un camino de tensiones internas, porque la victoria oriental ha elevado a ciertos hombres. Avidio Casio, por ejemplo, ha ganado prestigio como comandante eficaz en Oriente. En un imperio donde el emperador no siempre está en el campo de batalla, los generales se convierten en figuras peligrosas, necesarios, para ganar, potencialmente capaces de reclamar. Marco Aurelio lo sabe, Lucio Vero lo sabe, aunque quizá lo sienta de otra manera. La maquinaria que les dio la victoria es la misma que puede, si se desajusta, producir un rival. Y aún así, no hay alternativa. Roma no puede prescindir de sus mejores mandos, no puede prescindir de gobernadores capaces, de prefectos eficientes, delegados que sepan mantener una línea bajo presión. El sistema imperial es una red de delegación, la delegación es fuerza, y también es riesgo. Mientras tanto, la peste sigue, no como un episodio, sino como un clima. En los campamentos, la enfermedad es un enemigo que no respeta la disciplina. Un soldado puede mantener su escudo alto ante una lluvia de flechas. No puede mantenerlo alto ante una fiebre que lo deja sin fuerzas. Los médicos militares hacen lo que pueden. Sangrías, cataplasmas, recomendaciones de dieta, aislamiento improvisado. Los oficiales intentan mantener la moral con donativos, con promesas, con castigos a la deserción. Pero cuando el miedo se instala, la moral se vuelve un recurso tan escaso como el grano, y el grano precisamente es otro frente, porque sostener ejércitos en el Danubio exige logística, carros, mulas, almacenes, rutas seguras, exige que las ciudades del interior sigan produciendo y enviando, exige que los recaudadores sigan recaudando, exige que el Estado funcione como una máquina cuando la sociedad está enferma. La administración romana, tan orgullosa de su capacidad de organizar, se enfrenta a una prueba que no se resuelve con decretos. En ese contexto, la imagen pública de los emperadores se vuelve un instrumento de supervivencia. No basta con ser. Hay que parecer, hay que sostener la idea de continuidad. 2 tronos, una sola púrpura. La fórmula se repite porque la fórmula tranquiliza. Si el pueblo cree que el poder está unido, el miedo se contiene un poco. Si el Senado cree que no hay fisuras, conspira menos. Si las provincias creen que Roma sigue siendo Roma, pagan impuestos y envían reclutas. Lucio Vero, sin embargo, carga con un problema específico. Su victoria lo ha hecho visible, pero su estilo lo ha hecho vulnerable. En tiempos de bonanza, el lujo puede ser tolerado como un capricho imperial. En tiempos de peste y guerra en el norte, el lujo se convierte en un insulto. Y aunque Lucio esté ahora en campaña, aunque comparta el esfuerzo, la memoria de Antioquía no desaparece. La gente no juzga solo lo que ve hoy, juzga lo que cree saber de ayer. Hay un detalle que define a los emperadores romanos. Su vida es pública incluso cuando es privada. Sus hábitos se convierten en política. Su salud se convierte en asunto de Estado. Y la salud de Lucio empieza a ser tema, no con partes médicos oficiales. Roma no funciona así, sino con murmullos, con miradas, con la manera en que los cortesanos se acercan o se alejan, con la rapidez con la que se envían mensajeros. En el invierno o en los meses fríos de esa campaña danubiana, el cuerpo de Lucio falla. Las fuentes hablan de un ataque repentino, de enfermedad en el camino, de muerte cerca de Altinum, en el norte de Italia, cuando regresaba o se desplazaba con Marco Aurelio. La escena, si uno la imagina, no tiene nada de épica. Un carruaje, un séquito que se detiene, un emperador que, de pronto, ya no es el emperador invencible de las monedas, sino un hombre con fiebre, con dolor, con respiración difícil. La púrpura no calienta, solo pesa. Marco Aurelio, el compañero de trono, queda solo, solo en el sentido político, porque el imperio sigue lleno de hombres, de legiones, de senadores, pero solo en la cúspide. La diarquía, esa novedad práctica que había funcionado como reparto de cargas, se rompe por la biología. Y la biología no negocia. La muerte de Lucio Vero en 169 no es solo un hecho personal, es un reajuste del relato imperial, porque mientras Lucio vive, la victoria oriental tiene un dueño visible, el emperador que fue al este. Cuando muere, la victoria se convierte en patrimonio de la casa imperial en general, y el que queda para administrarla es Marco Aurelio.
Y Marco, con su estilo austero, con su autoridad moral, tiene interés en ordenar la memoria de su coemperador de una manera que no dañe la legitimidad del régimen. No se trata necesariamente de borrar a Lucio, se trata de encajarlo, de convertirlo en una pieza útil, el colega que compartió el poder, el Augusto que trajo la victoria, el hombre cuya muerte merece honores. Roma sabe hacer eso. Roma sabe domesticar el pasado. Los funerales imperiales son también propaganda, aunque se presenten como piedad. Hay ceremonias, hay discursos, hay la elevación simbólica del difunto hacia el mundo de los dioses si se decreta su divinización. El Senado participa porque el Senado necesita participar. Es su manera de seguir siendo parte del Estado. El pueblo mira porque el pueblo necesita ver que el orden continúa. Y Marco Aurelio, en el centro, debe mostrar duelo y firmeza a la vez. Duelo porque la humanidad se espera, firmeza porque el imperio no puede permitirse un vacío. Con Lucio muerto, la pregunta que flotaba desde el principio, ¿quién sostiene realmente el peso?, se responde sola, sin necesidad de pronunciarla. Marco Aurelio sostiene. Y sostiene en el peor momento. Peste, presión en el Danubio, economía tensionada, necesidad de reclutar, necesidad de mantener la disciplina. La victoria oriental, que parecía un punto final glorioso, se revela como un prólogo a una década de desgaste, y sin embargo, la figura de Lucio Vero no desaparece del todo en la sombra. Queda como un espejo incómodo, porque su vida demuestra algo que a Roma le cuesta admitir, que el imperio puede ganar guerras decisivas no solo por la virtud personal del príncipe, sino por la capacidad del sistema de funcionar, incluso cuando el príncipe es, digamos, imperfecto. Lucio no fue Trajano. No fue un emperador caudillo que vive en la tienda de campaña, fue otra cosa. Un rostro político, un símbolo móvil, un centro de gravedad ceremonial que permitió que los generales actuaran con autoridad en su nombre. Eso, para algunos, es una acusación, para otros es un elogio del Estado romano, porque un Estado que depende de un solo hombre es frágil. Un Estado que puede delegar y aún así mantener la legitimidad es más resistente, pero esa resistencia tiene un precio. La distancia entre la imagen y la realidad, entre el emperador victorioso de las monedas y el emperador que quizá no vio el polvo de la primera línea. La posteridad, además, es cruel con los que mueren jóvenes y dejan el relato en manos de otros. Las fuentes senatoriales, con su moralismo, tienden a cargar las tintas sobre el lujo de Lucio. Las anécdotas se multiplican porque las anécdotas son fáciles de recordar. Un banquete se recuerda mejor que un decreto administrativo, un actor en palacio se recuerda mejor que una reorganización logística, y así, el emperador que fue necesario para sostener una diarquía inédita y para dar rostro a una guerra oriental, termina reducido, a menudo, a un catálogo de vicios, pero la historia real, la que se siente en los huesos del imperio, es más áspera y más interesante. Lucio Vero fue producto de un diseño sucesorio. Adoptado, educado, colocado en el trono no por azar, sino por ingeniería política. Fue coemperador en un experimento de poder compartido que funcionó mientras ambos vivieron. Fue el Augusto asociado a una guerra que Roma no podía perder, y fue también un hombre que encarnó la contradicción romana por excelencia. La necesidad de virtud pública en un mundo donde el poder atrae el placer como el fuego atrae el aire. Cuando muere, el imperio no se detiene, no puede. Las legiones siguen en el norte, los reclutas siguen llegando, a veces demasiado jóvenes, a veces demasiado viejos, porque hay que llenar filas, los oficiales siguen contando raciones, los gobernadores siguen enviando informes, los templos siguen recibiendo sacrificios, ahora más ansiosos, más desesperados, y la peste sigue su curso, como un recordatorio de que la grandeza imperial no controla todo. 2 tronos, una sola púrpura. Durante unos años esa fórmula fue una solución, luego se convirtió en memoria, y la memoria, como siempre en Roma, se acuñó en metal y se esculpió en piedra, mientras la vida de verdad, seguía oliendo, a humo, a barro, a sudor y a enfermedad. Lucio Vero queda ahí, en ese cruce, el emperador del triunfo oriental y al mismo tiempo el emperador que no llegó a ver el final, de la tormenta que su propia victoria ayudó a desatar al traer de vuelta, junto con el botín y los laureles, el enemigo más silencioso de todos.